Muy bien, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Juan, necesito ver que la mayoría prendan cámaras, por favor. Muy bien, antes de continuar con la enfermedad de POT o la tuberculosis ósea, les voy a platicar dos casos que tenemos ahorita en hospital, precisamente relacionados con tuberculosis, y son los pacientes que ustedes habitualmente van a ver. El primer caso, y les platico las características muy generales del paciente, y es la placa o la radiografía que estamos viendo en pantalla. Es una niña actualmente de 15 años de edad, tiene parálisis cerebral y está desnutrida. Entonces, en los pacientes con parálisis cerebral con desnutrición severa, que no es raro aquí en México, desafortunadamente que los pacientes con daño neurológico estén descuidados y tengan esa desnutrición severa, sí se favorece mucho la tuberculosis también. Finalmente, la desnutrición es un tipo de inmunosupresión. Entonces, esta paciente está hospitalizada por una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, y esta es imagen real de la paciente, cuando está en agudo o cuando está en fase inicial de tratamiento, se ve de esta manera. ¿Qué podemos observar en la radiografía que tenemos en pantalla? Uno, si se dan cuenta y comparan el hemitórax izquierdo con el derecho, el hemitórax izquierdo, que es el que estoy señalando con el cursor, está un poco colapsado. Este colapso se puede deber a dos cosas en su paciente. Uno, es una paciente con parálisis cerebral. Dentro de sus características, obviamente, es una paciente que tiene cuadriplegia espástica, sus músculos están duros, están acortados, etcétera. Entonces, eso favorece a nivel de algo que se llama compliance mecánica, que ya lo habíamos citado en una clase, que los músculos, en este caso del hemitórax izquierdo, lo que estamos viendo de frente a la pantalla, esté colapsado. Y ustedes pueden comparar cómo se ven las costillas y los espacios que hay entre las costillas. Si se dan cuenta del lado derecho, las costillitas sí tienen una curvatura, no es normal, pero sí se acerca mucho a lo normal. Y la división o la separación entre las costillas, que son los espacios intercostales, es un poco más amplia. Si se van del lado izquierdo, las costillas prácticamente están verticalizadas, están rectas y verticalizadas, no tiene esa curvatura bonita. Y aparte de eso, los espacios entre las costillitas están cerrados o disminuidos. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque obviamente, más allá de que sí tiene una tuberculosis pulmonar, tienen que considerar la otra patología de base que tiene su paciente, que les vuelvo a decir, es una cuadriparesia espástica, una parálisis cerebral. Entonces, de antemano ya tenía una desventaja mecánica a nivel torácico, esto que estamos platicando, y lo tienen que considerar ya agregando la tuberculosis pulmonar, porque uno de sus objetivos como fisioterapeutas va a ser trabajar esa compliance mecánica. Está el pulmón sano, ¿no? Que en este caso no lo está, obviamente. Hay alteraciones en caja torácica, influyen en la función pulmonar y que ustedes van a tener que trabajar. Y obviamente el lado que más van a trabajar con estiramientos de pectorales, con un poquito de electroterapia, con técnicas de expansión torácica, va a ser más el lado izquierdo. Entonces sí es importante que nos fijemos en estas características. Ahora sí, lo que nos lleva a la clase. Si se dan cuenta, más allá de que un lado están más colapsados los espacios intercostales, todas estas manchitas blancas que estoy señalando, sobre todo del lado derecho, donde se ven mejor, es la tuberculosis pulmonar. Ahí ya se rompieron los granulomas, ya se liberaron los bacilos, ya dañaron el parénquima pulmonar y se está diseminando la enfermedad. Por eso aquí no vemos que el predominio sea de manera apical. Esta es una infección que ya se prolongó, obviamente, que ya se diseminó a todos los pulmones y vean cómo son. Esta es una característica de cómo van a ver, más allá de las fotos que vieron en libros o en artículos, de cómo es la tuberculosis. Y vean, sobre todo en las bases, lo que estoy señalando, un poquito al lado de la silueta cardíaca, vean que esas imágenes son un poco más densas, más oscuras, o bueno, en este caso más blanquitas.
Esta ya es parte de la cicatrización y la fibrosis que está haciendo el pulmón para intentar reparar el daño. Esta paciente ingresó al hospital por insuficiencia respiratoria y bueno, la razón es más que obvia, ¿no? Tenemos muchas partes del pulmón, toda la parte medial y basal del pulmón derecho y prácticamente todo el pulmoncito izquierdo está invadido o tiene daño por esta tuberculosis. Ya vimos parte de la fisiopatología. Entonces, esta paciente ha estado evolucionando bien, llegó a intubación o a ventilación mecánica. Actualmente solamente tiene mascarilla reservorio y el oxígeno está a 5 litros por minuto. Y obviamente tiene manejo de fisioterapia pulmonar. ¿Qué les están haciendo sus compañeras de fisioterapia aquí en el hospital a esta paciente? Ya hablamos de las técnicas de expansión, obviamente para el hemitórax izquierdo, pero específicamente para la TB pulmonar están trabajando esas técnicas expiratorias dirigidas que habíamos dicho. La paciente tiene daño neurológico, más allá del daño motor, también tiene daño intelectual y obviamente todo el manejo de fisioterapia va a ser pasivo. Entonces, en esta paciente están favoreciendo, les digo, presión positiva o técnicas de expiración dirigida en diferentes posiciones, desde diafragma hasta zona apical, están dirigiendo la expiración. Se coordinan con la expiración que hace la paciente y solamente la dirijan para que sea un poco más específica. Y le están dando técnicas aparte de tos dirigida. Obviamente todas estas lesiones que tenemos en el pulmón hacen que el aclaramiento mucociliar no sea adecuado, entonces tienen que ayudarle a toser a la paciente. Ya después van a ver todas estas técnicas de expiración dirigida, que tienen que ver mucho con compresión y elevación del diafragma, sobre todo del lado izquierdo, les digo, por la desventaja anatómica que ya tenía su paciente por el daño neurológico. Entonces, sí van a llegar a ver pacientes con tuberculosis pulmonar. Lo más común en los hospitales son pacientes desnutridos, y les digo, esta paciente sobre todo porque ya tiene un daño neurológico. Y desafortunadamente, pues estos pacientes los descuidan mucho en esos aspectos. Segundo caso que también ahorita tenemos en el hospital, y van a ver que el pulmón es muy diferente. Este es un paciente de 13 años de edad. Él era previamente sano, ingresó por tuberculosis pulmonar, pero vean la gran diferencia de radiografía que tenemos. Este paciente ya terminó su tratamiento de tuberculosis pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, se ve más bonito el pulmoncito. Se ven más zonas negras entre las costillitas. Muy diferente a la otra radiografía que estábamos viendo. Pero obviamente aquí la tuberculosis dejó daño. ¿Qué daño dejó en este paciente o qué podemos ver? Uno, si tiene zonas de fibrosis. Todo esto que estoy señalando con el cursor son zonas de fibrosis, lo que ya intentó reparar el cuerpo después de esta tuberculosis activa. Si se dan cuenta, es lo menos hablando de todo el parénquima pulmonar, pero algo que les debe de llamar la atención, aunque ya no sea una infección aguda o aunque ya sean las secuelas de esa tuberculosis pulmonar, es que el paciente está hiperinsuflado. Si se dan cuenta, las costillas, aunque sí tienen esa curvatura, no están hacia abajo, parecen que están horizontalizadas. Cuando están horizontalizadas, y aparte el espacio entre las costillitas, como podemos ver, sobre todo del lado derecho, es bastante amplio, les está haciendo un efecto de válvula el paciente. Es decir, la vía aérea, aunque el daño así a simple vista no es tan severo, está colapsando. Mete bien el aire el paciente, pero ya no lo saca bien y por eso el pulmoncito queda hiperinsuflado. Entonces, ustedes como fisioterapeutas, aunque ya no sea una infección aguda de tuberculosis, sí pueden manejar a este paciente en ese aspecto de secuelas. ¿Qué está pasando? Un pulmón que está hiperinsuflado, les vuelvo a repetir, entra bien el aire, pero ya no sale bien, desfavorece el intercambio gaseoso y puede llevar a disnea, porque ya es un aire que queda atrapado y ese aire ya se le absorbió el oxígeno. Ese 21% que habíamos dicho que tiene el oxígeno ambiental ya se absorbió. Y este paciente, si se le fuerza a hacer algo, puede tener disnea. No está absorbiendo suficiente oxígeno porque se está quedando atrapado el aire. Un aire que ya no contiene oxígeno o que la cantidad es mínima. Entonces, en este caso, literal lo van a tener que desinflar. Si el paciente coopera, que este sí es un paciente que coopera, no tiene daño neurológico en ningún aspecto,
es donde se utilizan esas famosas válvulas PEP que les había dicho ya en otra patología. Forzan la presión positiva, aumentan la presión positiva y de esa manera la salida de aire se empieza a dar de manera adecuada y si le sacaran una radiografía a su paciente después de trabajarlo, ya verían que esas costillitas están un poco más inclinadas o verticalizadas y que los espacios intercostales ya disminuyeron. Y son los casos de tuberculosis que van a ver. Este ya no requiere que manejen secreciones o que dirijan la expansión, nada por el estilo. Ahora, el problema de este paciente es que esa tuberculosis, antes de que se tratara, pues del pulmoncito, ya habíamos dicho, se va por vía sanguínea. ¿Y a dónde se fue en este paciente? Que sí los van a llegar a ver, pero son los menos de los casos. Se fue al cerebrito del paciente igual, estudio real de este paciente que le estoy comentando. Él hizo una tuberculosis meningia, ahorita les voy señalando con el cursor los datos en el estudio de imagen, y aparte hizo tuberculomas. Tuberculomas es cuando esa infección de tuberculosis o esos bacilos se juntan como si hicieran un tumor y pueden tapar ciertas partes del cerebrito y provocar molestias en el cerebrito. Esta tal vez sería la tercera alteración más común de tuberculosis. La primera obviamente sería la pulmonar, la segunda la ósea, que ahorita vamos a continuar con la historia, y la tercera a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este paciente, por ejemplo, espero que sí se vea bien con el cursor, tiene nódulos o tuberculomas. ¿Dónde están esos nódulos? Si se dan cuenta, en la parte que estoy señalando, en esta capita blanca que está encima de todo el parénquima pulmonar, digo, el parénquima cerebral, se ven como irregularidades, como chipotitos. Voy a señalar, aquí se ve uno, aquí se ve otro y acá se ve otro. ¿Se dan cuenta? Son muy pequeños y muy discretos. Esos son nódulos por tuberculosis. Y esto es lo que define la meningitis por tuberculosis. Es decir, el bacilo está creciendo en esas capas, en esas meninges, no están dentro del cerebrito. Habitualmente una meningitis por tuberculosis no da mucho problema. Da dolor de cabeza, si se tiene que matar al bicho, igual que si la infección es pulmonar, pero no da tanto problema. La dificultad de este paciente, y ahorita les cuento la historia, es que hizo nódulos también dentro del cerebrito. Si se dan cuenta, aquí estoy señalando lo que es la fosa posterior. Todo lo que estoy haciendo de círculo con el cursor es la fosa posterior. La estructura principal que está ahí es el cerebelo, que se ve bonito, ¿no? Se ve todo ramificado, el hemisferio bonito, etcétera. Pero, si se dan cuenta, hay algunas irregularidades. Voy a señalar igual con el cursor. Aquí arriba, esto que estoy señalando es un nódulo. Esto que estoy señalando arriba del cerebelo, que también está la flechita ahí, es un nódulo también. El problema de que haya nódulos en estos niveles es que adelante de esa fosa posterior, y voy a señalar dónde está adelante, aquí donde tengo el cursor, está la cisterna pontina. Es una de las principales cisternas donde drena el líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo en este caso un nódulo que comprime esa cisterna pontina, el drenaje del líquido cefalorraquídeo ya no se va a dar de manera adecuada. Entonces, va a repercutir aquí arriba. Toda esta parte negrita que estoy señalando es el ventrículo. Y ese ventrículo es cierta dilatación del ventrículo. Este paciente ingresó, digo, había tenido un ingreso previo por la tuberculosis pulmonar que obviamente se controló bien. Este paciente ingresó por hipertensión endocranial. Tapó tanto el drenaje y aumentó tanto la presión aquí en el ventrículo, les digo lo que estoy señalando con el cursor, que la presión del cerebro aumentó demasiado y empezó a dar síntomas. Visión borrosa, náusea, vómito, dolor de cabeza intenso, y en el caso de este paciente también empezó a haber disminución de fuerza muscular en cuatro extremidades, pero sobre todo en piernitas. Y por eso ingresó el paciente. Se ingresa, se le puso una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, se conecta a lo que es este ventrículo y se lleva por una valvulita por atrás hasta el abdomen y ahí drena el líquido cefalorraquídeo. Y obviamente se le dio tratamiento adicional de tuberculosis, aparte del que ya había tenido para el pulmón, para que esos tuberculomas ya no crecieran más, la respuesta inflamatoria alrededor ya no fuera mayor, y
Mágica solución. Después de 3 meses hospitalizado, se pudo egresar y se egresó funcional. No tuvo ninguna alteración motora. Entonces, son los casos que van a ver en el hospital. Este paciente también tenía bajo peso, no a un grado de desnutrición severa, pero sí estaba desnutrido. Pero bueno, él fue primero la tuberculosis pulmonar, fue la que se controló, aunque ahorita ya hablamos tiene alguna secuela. Y después el bacilo de la tuberculosis se fue al cerebrito y causó esos nodulitos o esos tuberculomas. Que les digo, dependiendo de dónde se localicen, es si nos dan problemas o no a nivel clínico. Y son los pacientes que van a llegar a ver todavía hospitalizados por tuberculosis. Entonces, para que ahí le puedan dar una checadita, ¿de acuerdo? Pero sí los van a encontrar. Les digo, va a ser muy común, ustedes trabajan mucho con pacientes con daño neurológico, y si esos pacientes con daño neurológico, por algún motivo, les digo, sobre todo descuido o negligencia de los cuidadores o de la familia, llega a un grado severo de desnutrición, una de las patologías o una de las enfermedades que puede adquirir, obviamente va a ser tuberculosis. ¿Vale, compañeros? Entonces, vamos a avanzar. Ahora sí a la enfermedad de Pott, que la tenemos que terminar. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, en la enfermedad de Pott. Ya habíamos visto, puede durar de 12 a 16 meses y cursar solamente como una lumbalgia. Y hasta que no vemos la destrucción de los discos intervertebrales, es cuando ya vemos las consecuencias que dejó la enfermedad. Afortunadamente, la mayoría de los casos de enfermedad de Pott, la mayoría son de diagnóstico tardío, pero la mayoría solamente nos llegan con lesiones óseas. Es decir, las vértebras literalmente se fracturan, por eso la formación en cuña y por eso esta imagen de la jorobita, ¿no? Que les digo que ahí es más que obvio que algo malo pasa. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? En estos casos únicamente se estabiliza la lesión ósea. Es lo mejor que le puede pasar a su paciente. Ahorita vamos a hablar del daño neurológico. Entonces, en esta imagen, es una imagen AP o de frente de las vértebras, pero las vértebras, dos vértebras están colapsadas o disminuidas de tamaño. Aquí no vemos la cuña porque no la estamos viendo en lateral, la estamos viendo de frente. Pero si comparan las vértebras de arriba, que son vértebras sanas, vean, están bien formaditas, se ven blanquitas, se marcan bien los márgenes, compáranlas con las dos vértebras que están entre el material de osteosíntesis o entre los tornillitos y la malla. Son vértebras que son más bajitas, vean la altura que tiene esta vértebra, por ejemplo, que es la que se ve bien, está un poco más baja o está colapsada, y vean la densidad del huesito, no se ve blanquita, bonita como la de arriba, se ve como medio borrosa, como medio transparente. Eso es lo que nos dice que fue una fractura, que es una lesión de una vértebra que se afectó por tuberculosis, se aplastó y se rompió el hueso, se fracturó. Por eso se tiene que fijar. En algunos casos, pero son los menos, no requieren llegar a tratamiento quirúrgico. Se tiene que enyesar el paciente. Todavía los van a llegar a ver en México. Es un yeso que obviamente abarca todo el abdomen y la espalda. Y ese yeso al menos se deja 2 a 3 meses, que es el tiempo mínimo para que las vértebras puedan consolidar. Entonces, si sus pacientes son esos, ya son los menos, les digo afortunadamente, en que no los operan y los enyesaron y sí los van a ver, ¿qué manejo le van a ofrecer a esos pacientes? Obviamente, mientras tenga esos 2 o 3 meses el yeso en abdomen y en espalda, esa parte no se va a manipular. Pero en esos pacientes que les llegan a poner yeso, tienen que trabajar mucho terapia respiratoria. Y ustedes dirán, ¿por qué terapia respiratoria? Si a lo mejor el pulmón ya salió de la infección. Solamente por el hecho de que tener un yeso a nivel abdominal y a nivel de espalda va a disminuir esa expansión del pulmoncito, aunque no esté dañado, sobre todo el descenso del diafragma. Entonces ustedes van a ser de los fisioterapeutas que van a tener que trabajar patrón diafragmático. Van a tener que hacer que su diafragma, que no está descendiendo en estos pacientes que tienen ese yeso, descienda bien para que genere buena presión positiva y se pueda absorber bien el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, y van a tener que trabajar hombros también para que se expanda el pechito y obviamente las piernitas, ¿no? Una vez que se retira el yeso, empiezan a trabajar con columna. Ahora, la mayoría de los casos que tengan estas fracturas por enfermedad de Pott, sí se va a fijar de esta manera. Se les pone una placa y obviamente la placa se fija con tornillos
en la vértebra superior y en inferior que no estén dañadas. Y si ese daño llegó al disco intervertebral, como vimos en el dibujito pasado, en este, es el motivo por el cual se ponen este tipo de mallitas, todo esto que ven así como con hoyitos o circulitos en los hoyitos, que son expansores. Es decir, con esto, el espacio donde que aplastaron las dos vértebras lesionadas, lo vuelvo a recuperar, lo abro. Entonces, sí, ustedes tienen que fijarse qué le hizo el ortopedista a su paciente. Si la cirugía es de estas características, que es lo más común, y aparte algo muy importante, aquí también le hicieron un injerto óseo, el injerto no se observa bien en la placa, pero se rompió tanto el huesito que es lo que tapa la malla. Aquí atrás de la malla está un injerto óseo. Se toma de otro huesito y se mete ahí, ¿no? Pero bueno, más allá del injerto, que no es lo común en la enfermedad POD, pero sí es común los expansores vertebrales, la colocación de placa y la aplicación con tornillos, estos pacientes sí los van a poder manipular. No se van a tener que esperar a 3 a 6 meses que cicatrice la vértebra. El primer mes de cirugía no va a haber movimientos de columna. No los tienen que forzar, tienen que esperar a que consolide un poco la fractura aunque tenga este material. Pero lo que sí van a empezar a trabajar son músculos abdominales, erectores de columna, para que el músculo vaya ganando flexibilidad, obviamente masa y fuerza muscular. A ustedes les van a enseñar ejercicios de estabilización de columna, se pueden aplicar en estos casos. Después de que pasan 4 semanas de esta cirugía, se vuelve a tomar una radiografía, se ve que los extremos del huesito ya estén conectándose, que se llaman puentes óseos, o si se puso injerto, que les digo, no es tan común en la enfermedad de POD, el injerto haya pegado bien, ahora sí pueden empezar con movilidad, pero sin resistencia. También les van a enseñar cómo movilizar columna lumbar en resistencia. Y después, a los 2 meses de la cirugía, ahora sí pueden fortalecer ya con cualquier tipo de técnica. Igual los van a ver a estos pacientes. Ahora, si desafortunadamente la historia fue más trágica para esos pacientes, y vuelvo a este esquemita que ya habíamos visto en alguna clase, ¿qué puede pasar? Les digo, ya no solamente se daña el cuerpo vertebral o el huesito o los discos intervertebrales, se daña la médula espinal. Y muchos de estos pacientes, y también ya es más que obvio, llegan ya con lesiones medulares. Son pacientes que les digo, tuvieron meses, literalmente meses de dolor lumbar, y de repente empiezan a notar 2 cosas. La más común, que empiezan a perder fuerza. Puede ser cadera, rodilla, tobillo o todo de corrido. Y en los menos de los casos, aunque también se va a presentar que hay alteraciones sensitivas. Habitualmente las alteraciones sensitivas en la enfermedad de POD es que disminuye la sensibilidad. Va a haber zonas de las piernitas, y me refiero a las piernitas por la zona en que daña más la enfermedad de POD, ustedes saben bien, donde haya disminución de sensibilidad. Y la lesión es un poco más alta a nivel torácico, que ya también sabemos que la enfermedad de POD afecta a nivel torácico, puede haber alteraciones intestinales. Puede ser que el paciente se empiece a estreñir, que tenga que tomar fibra, que tenga que tomar senócidos, etcétera, para que pueda evacuar. Entonces, si tenemos esa combinación de síntomas, estreñimiento, alteraciones o disminución de fuerza muscular, disminución de sensibilidad, es casi seguro que ya se está dañando lo que es la médula espinal. Y en los peores casos, que sí son los que llegan aquí precisamente a este tipo de hospitales, ya tienen una paraparesia totalmente. Ya no mueven parte de las piernas, ¿no? Puede ser, les digo de nuevo, cadera, rodilla, tobillo o toda la pierna al parejo. ¿Qué se hace en estos casos? Se tiene que analizar primero qué tanto dañó ya la enfermedad esta médula espinal. Si solamente es como aquí dice, y esta diapositiva extensión hacia la dura madre, quiere decir que todas estas lesiones óseas y del disco intervertebral solamente comprimieron e inflamaron la medulita, pero por fuera, por esas capas superficiales, en este caso la dura madre. Se estabiliza la columna, se ponen expansores y ya no está comprimida la médula
y se va a recuperar seguro su paciente. Es una lesión extramedular, es decir, solamente comprimió, pero no dañó. Son a los pacientes que sí les van a prometer que va a recuperar la movilidad y va a volver a caminar. Pero desafortunadamente, si ya nos llegaron hacia el hospital, lo más seguro es que no solamente sea una compresión en la médula, sino que también esa infección de tuberculosis haya dañado directamente la médula espinal y que más allá de esas capitas superficiales como la dura madre, dañó el tejido nervioso o los tractos descendentes. Entonces son lesiones medulares que van a ser permanentes. ¿Qué se hace en esos casos? Les van a enseñar más adelante cuando vean el tema de lesión medular. Obviamente es esta una causa, hay muchas otras causas más de lesión medular, pero les van a enseñar que el manejo de sus pacientes va a ser de acuerdo al nivel de lesión, dependiendo de qué tantas raíces nerviosas se dañaron o a qué altura se dañó la médula espinal, es lo que ustedes le van a ofrecer a su paciente. Pero obviamente si se dañó la médula espinal, la recuperación no va a ser buena y va a quedar con secuelas. Entonces, ustedes van a ser expertos en estos pacientes, obviamente de entrenarlos para ciertos usos de auxiliares. Si la lesión fue muy alta, es decir, a nivel torácico, va a ser una paraplegia completa, van a tener que utilizar aparatos largos, es decir, algo que vaya desde piecito hasta caderita. Y ustedes van a tener que entrenar para su colocación, para los cambios a bipedestación, para las descargas de peso en bipedestación, etcétera, ¿no? Si son lesiones más bajas, ustedes verán si hacen el entrenamiento para una órtesis que solamente abarque tobillo y rodilla, o si son afortunados los pacientes, solamente la afectación es en tobillo y con una férula puedan funcionar. Pero ustedes van a tener que ver todo esto. Daniela, adelante. Una duda, entonces al momento de que se daña el tejido nervioso y la dura madre, ¿hay una parálisis completa? Habitualmente, si solamente es esta lesión extramedular que hablábamos, donde solamente comprime, pero no invadió la médula espinal, la parálisis no es completa y habitualmente el paciente requiere solamente debilidad. Es decir, medio camina con ayuda, pero no puede subir escaleras, rampas, después de trabajo cambiar de sentado a bipedestación o para pararse, pero no es una parálisis completa. Ya Ok, cuando sí es gracias. una parálisis completa, que de plano no mueva nada o apenas si se sienta la contracción del músculo, sí debemos de sospechar que la lesión no solamente fue compresión o extramedular, sino que el bacilo también invadió y dañó el tejido nervioso. Entonces, sí, la Gracias. clínica puede hacer la diferencia o les puede dar a sospechar qué tanto se dañó esta médula. Si solamente se comprimió o si le invadió el bacilo y obviamente la lastimó. Les digo, el tratamiento, y después lo van a ver más adelante, es de acuerdo al nivel de la lesión de su paciente. Y sí, les digo, estamos en México, sí van a llegar a ver lesiones medulares por enfermedad de polio. Y les digo, habitualmente son por diagnósticos tardíos. Pensaron que era una lumbalgia común y corriente, no se evitó la lesión ósea y en algunos casos no se evita la lesión neurológica. Entonces, sí tengan cuidado, les vuelvo a repetir, como les decía en la clase presencial, lumbalgias que se vayan agudizando y que no respondan a sus tratamientos, si no hayan respondido o no respondan bien también a los medicamentos, hay que checar por qué está pasando esto, compañeros. Entonces, son puntos clave, les digo, sería muy difícil desglosar tuberculosis, nos tardaríamos todo el semestre, pero son puntos claves que ustedes siempre tienen que recordar como fisioterapeutas y obviamente hacer una intervención, les digo, específica, no recetas de cocina que les van a enseñar por otros lugares o sedes, ¿vale? ¿Qué más tenemos que ver de tuberculosis? La lepra, ¿no? Otro tipo de Mycobacterium, leprae. Ustedes leyeron, y ya se los había encargado, que hay dos tipos de lepra, tuberculoide y lepromatosa. ¿Quién me dice cuál es la más fea de estas dos y por qué? Solamente una participación. La ¿Quién nos lepromatosa. ayuda con esto? Vas, Dante, platícanos. La lepromatosa es más peligrosa por la inmunosupresión que existe. Eh, bueno, en la tuberculoide se activan más células T, bueno, TH1, ¿Mm? lo que resulta en una mejor respuesta, pero
En la, bueno, en la otra, este, son más bien TH2, entonces siempre se ve un estado de supresión y acaba en, pues, peores, efectos para el cuerpo. Ya. Muy bien, ¿qué más nos pueden agregar de esto? Ahorita vamos a ver imágenes. Sí. Ah, no, no, no. Permítame. Daniela, adelante. Ah, sí, que, bueno, en la paucilinar, algo así, en la enfermedad de Hansen, que la reacción inmunitaria se lleva a cabo con numerosos linfocitos y granulomas en la superficie de los tejidos. Y por lo tanto, las bacterias lo que van a hacer es producir las citocinas que intervienen para la activación de los macrófagos y por lo tanto se lleva la fagocitosis y se eliminan estos bacilos. ¿Con qué lepras tendrían que lidiar como fisioterapeutas? ¿Con la tuberculoide o con la lepromatosa? Si es que llegaran a intervenir o ver casos de tuberculosis. ¿Cuál sería la más importante como fisioterapeutas? La lepromatosa. Sí, la lepromatosa. Y sí leyeron algo de los síntomas sensitivos, ¿no? Que uno de los primeros síntomas, más allá de esas lesiones que ahorita vamos a ver en dos diapositivas, lo primero que se afecta es sistema nervioso periférico, sobre todo los sensitivos, ¿no? Y de seguro se alcanzaron a ver esas películas en que antes de tener lepra y tener esas lesiones que vamos a ver, la primera evidencia era la pérdida de la sensibilidad. ¿A quién le gusta la historia? ¿A nadie? Bueno, ¿han visto una película que se llama Cruzada de Orlando Bloom? Sí, 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 en la que ¿Sí? el rey tiene letra, ¿no? Acá, ¿y cómo diagnostican al rey, Arturo? Cuando era más pequeño, este Balduino, creo es el cuarto Balduino, anda cazando y se le encaja una astilla en la mano y no se da cuenta. Y su tutor sí se da cuenta que se lastimó y que ni se dio cuenta. Y él fue el que diagnostica que va a tener lepra. Entonces, sí, los nervios sensitivos los invade este Mycobacterium leprae, tanto en la tuberculoide como en lepromatosa, pero sobre todo en la lepromatosa, que es la lepra fea, hay afectación de nervios sensitivos. Y si llegan a ver a estos pacientes, van a tener que ver qué tanto se dañó el nervio sensitivo para ver si va a recuperar sensibilidad o no. Y es la misma regla que vimos en nervios motores, ¿no? Si solamente se daña la mielina o el daño axonal es leve, seguro se va a recuperar. Pero si el daño axonal es moderado a severo, la sensibilidad va a estar alterada. Y estas son fotos que de seguro imágenes ustedes pudieron ver. Estas imágenes que estamos viendo en esta diapositiva son características de lepra tuberculoide, de la más ligerita, ¿no? Si se dan cuenta, son máculas inicialmente. Voy a señalar la imagen superior. Se ve el halo, en la mayoría de los casos es un halo regular o bonito, redondito o ovalado. Pero en algunas lesiones, como la que estoy señalando arriba, son muy irregulares las imágenes. Pero es un halo regular, es eritematoso, está todo rojo, y la parte del medio es más pálida y se descama, parece que se está pelando la piel, pero de manera muy finita. Esas son las lesiones de una lepra tuberculoide. Y en algunos casos también hay estos nódulos, pero ahorita los vamos a comparar con la otra. Aquí estamos viendo nódulos, sí se engresa la piel, sí se levanta la piel, pero son nódulos habitualmente muy superficiales. Nunca van a limitar movilidad aunque caigan en pliegues. Ahora vamos a ver el otro caso. Vean esta lepra lepromatosa. Vean cómo son los nódulos, sobre todo en la imagen inferior. Son gruesos, son irregulares, son muy generalizados y estos son los que si llegan a estar en pliegues articulares, sí les van a limitar la movilidad y les van a pedir su apoyo, obviamente, para que esta limitación sea lo menos posible o lo menos limitante, valga la redundancia, o que se pueda recuperar el arco de movilidad. El tratamiento es oportuno y no cicatriza fea la piel,
seguro recuperan a su paciente. Pero si el tratamiento es tardío, va a tener ciertas limitaciones articulares y su objetivo va a ser llevarlos a arcos funcionales, es decir, arcos no completos que después se los van a tener que aprender articulación por articulación, pero que les van a permitir hacer todas sus actividades. Les digo, va a ser raro que como fisioterapeutas vean lepra de este tipo, pero les digo, si trabajan al norte del país, sobre todo en Sonora, seguro van a tener algunos casos de este tipo de lepra, lepromatosa. Entonces ahí la tienen que considerar y obviamente es originada por micobacterias, ¿no? Si nos vamos a fotos más antiguitas o de antes, esta lepra llegaban a necrosarse los nódulos o estas lesiones y se formaban como úlceras. Y es cuando los pacientes, que les digo, las puedan a poder ver en las películas ahorita que se venga Semana Santa, si la piel literalmente está discontinua, parece que está ulcerada, y es cuando perdían ciertos segmentos, ¿no? Sobre todo las puntas de los dedos. Pero bueno, esos casos ya no se ven actualmente. Entonces, prácticamente con esto estaríamos terminando Mycobacterium, tuberculosis, prae, y la siguiente clase, no me acuerdo si nos toca meningococo o neumococo, pero bueno, el que ustedes vean en el temario que continúa es el que vamos a ver, ¿vale? Para que puedan estudiar. ¿Algo más que quieran agregar de estos puntos que tocamos la clase de hoy? Carolina, adelante. Yo leí que igual el lepra atacaba los nervios cubitales y medial, bueno, cubital y medial, que causaba como una debilidad en los músculos. No sé si tenga que ver un poco con lo que dijo. Ujú, sí, sí, les digo, la primera afectación obviamente es sensitiva, sí puede haber daño en este nervio periférico motor. Y sí, la afectación, por eso la característica, si no perdían los deditos, y vean bien las películas porque los ilustran bastante bien, es como las manos se hacen como en garrita y hacia abajo. Y ya les era difícil tomar objetos a ellos, pero sí puede haber ese daño motor, aunque realmente ahorita ya no es tan común. Lo más común van a ser estas lesiones que estamos viendo en la foto. Daniela, antes de que se corte la transmisión. Bueno, también yo leí que se genera una importante respuesta humoral cuando es multivacilar, por lo tanto genera pues una deficiencia en la respuesta celular ante los antígenos de las micobacterias. Y por lo tanto, pues se observa un gran número de bacterias en los macrófagos térmicos, se llamaban, y en las células de Schwann en los nervios periféricos. Por ende, pues era una infección más severa. Sí, aunque les digo, realmente ya es de buen pronóstico, ¿no? Aunque veamos las lesiones grotescas y feas, realmente es de buen pronóstico y las limitaciones funcionales son muy, muy escasas, ¿vale? Sí, ahorita les mando la presentación, compañeros, ya para que terminemos este tema y les digo, no sé cuál nos toque el martes, pero nos vemos con neumo o con meningococo, ¿vale? Para que estudien los temas. Entonces me despido de ustedes antes de que se corte la clase fea. Tengan bonita tarde y nos vemos el martes, compañeros. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Nos vemos. Bye, adiós.